En la clase de hoy vamos a estudiar algunos de los muchos parámetros estadísticos que hay. Aunque las tablas de frecuencias y los gráficos estadísticos contienen toda la información relativa a un problema, muchas veces interesa simplificar ese conjunto de datos por uno o varios parámetros que caractericen de la mejor forma posible a esa distribución de frecuencias y que además nos permita comparar unas distribuciones con otras. Un ejemplo de parámetro estadístico que todos conocéis es la media aritmética, ya que la usáis para calcular la nota que obtendréis en una asignatura en la que habéis hecho varios exámenes. Os he puesto un ejemplo. Tenemos las notas de Pedro, que han sido un 1, un 2, un 5 y un 4. Entonces, todos sabéis que para calcular la media aritmética, que simbolizamos con una X y una barra encima, tenéis que sumar todas las notas y dividir entre el número total de notas. Es decir, hay que sumar el 1 con el 2, con el 5 y con el 4 y dividir el resultado obtenido entre 4. Si hacéis estas operaciones, os sale que la media aritmética de las notas de Pedro es un 3. Del mismo modo, tenemos que las notas de María han sido un 5, un 6, un 8 y un 1. Calculamos la media aritmética de las notas de María, sumando el 5 con el 6, con el 8 y con el 1 y dividiendo el resultado entre 4, y obtenemos que la media aritmética de las notas de María es un 5. Con estos cálculos hemos logrado dos objetivos. El primer objetivo es que hemos encontrado el valor que mejor representa la distribución de notas de Pedro y de María. Para Pedro ese valor ha sido un 3, mientras que para María ha sido un 5. El segundo objetivo es que al tener este único valor que represente a todos los datos, podemos hacer comparaciones y afirmar que los resultados de María han sido mejores que los de Pedro. A continuación vamos a ver una clasificación de los parámetros estadísticos. Los parámetros estadísticos se clasifican en tres grandes bloques. El primero de ellos es el bloque de medidas de centralización, donde nos encontramos con la moda, que la vamos a estudiar hoy, con la mediana y con la media aritmética, que también veremos en la clase de hoy. Las medidas de centralización estiman el valor central de la distribución de datos. El siguiente bloque es el de medidas de posición. Aquí nos encontramos con los cuartiles, con los deciles y con los percentiles. Ninguno de estos lo vamos a estudiar hoy. Pero tenéis que saber que las medidas de posición estiman cómo se distribuyen los datos por porcentajes a lo largo de toda la distribución de datos. Y por último, tenemos las medidas de dispersión, donde nos encontramos con el recorrido, que también se conoce con el nombre de rango, y lo vamos a estudiar hoy, con la varianza, con la desviación típica y con el coeficiente de variación. Y aquí tenéis que saber que las medidas de dispersión estudian si los datos están muy agrupados o poco agrupados en torno a un valor central. Lo primero que vamos a hacer es estudiar la media aritmética. La media aritmética coincide con el valor constante que deberían tomar los datos para mantener la misma suma. Se representa con el símbolo una X con una barra encima. Vamos a ver un ejemplo que nos va a ayudar a entender de dónde viene la fórmula que usaremos para calcular la media aritmética. El ejemplo es el siguiente. Dice, María ha obtenido las siguientes calificaciones en la asignatura de lengua castellana. Un 3, un 4, un 5, un 3, un 4, un 3, un 2 y un 8. Nos dicen que calculemos la media aritmética usando la definición. Antes de empezar, os voy a recordar algo que ya sabéis. Todos sabéis que si tenéis la operación 3 más 3 más 3 más 3, es decir, una suma de 4 veces el número 3,
podéis escribir que esto es lo mismo que 4 multiplicado por 3. Del mismo modo, si os encontráis con una suma de un número desconocido, por ejemplo, 3 veces, esto lo podéis escribir como 3, porque es el número de veces que se repite el número desconocido, multiplicado por ese número desconocido. Bueno, pues esto he hecho un poco de hincapié porque lo vamos a utilizar a continuación. Entonces, tenemos que las notas de María en la asignatura de lengua castellana han sido un 3, un 4, un 5, un 3, un 4, un 3, un 2 y un 8. Si las contáis, veréis que son un total de 8 notas. Vamos a apuntarlo aquí. 8 notas. Vale, entonces, la definición de media aritmética nos dice que sería el valor que teníamos que haber sacado en todos los exámenes para mantener la misma suma. Es decir, si a la media aritmética lo representamos con una X con una barra, significa que en los 8 exámenes tenía que haber obtenido el mismo valor que represento con el símbolo de la X con la barra. Y ya sabéis que se lee media aritmética. Entonces, para tener la media aritmética tenemos que tener que la suma de las notas tiene que ser igual a la suma de estas medias aritméticas. Entonces, empiezo con la suma de las notas. La suma de las notas es igual a 3 más 4 más 5 más 3 más 4 más 3 más 2 y más 8. Y la suma de las 8 veces la media aritmética, pues lo escribo, pero está claro, ya no sé ni cuántas llevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, me queda una. Está claro que esta suma es igual a 8 veces el valor de una de ellas. Es lo que hemos visto antes. Entonces, la suma de las 8 veces la media aritmética lo puedo escribir como 8 veces la media aritmética. Entonces, ahora solamente faltaría despejar el valor de la media aritmética. Pero como yo estoy más interesado en obtener la fórmula que en obtener el valor de la media aritmética, vamos a hacer lo siguiente. Voy a agrupar los datos. Entonces, por ejemplo, tenemos que el número 2 aparece solamente una vez. Por tanto, lo puedo escribir como 1 multiplicado por 2, es decir, la frecuencia por el dato. Después tenemos el número 3. El número 3 me aparece una vez, 2 veces y 3 veces. Entonces, esta operación de 3 más 3 más 3, yo la puedo escribir como 3 multiplicado por 3. Después tenemos el número 4, que si os fijáis aparece 2 veces. Aparece aquí y aquí. Entonces, esta operación de 4 más 4, yo la puedo escribir como 2 multiplicado por 4, es decir, la frecuencia por el dato. Y ya solamente me queda el 5, que aparece una vez, es decir, lo puedo escribir como 1 por 5, la frecuencia por el dato, y el 8, que también aparece una vez, y lo puedo escribir como 1 por 8. Y esto es igual a 8 multiplicado por x. Pues ya estamos casi a punto de deducir la fórmula que vamos a utilizar para calcular la media aritmética. Entonces, para despejar la media aritmética, solamente tenemos que el 8 hay que pasarlo dividiendo. El 8 está a la derecha multiplicando, hay que pasarlo dividiendo a la izquierda. Entonces tenemos que 1 por 2 más 3 por 3 más 2 por 4 más 1 por 5 más 1 por 8 dividido entre 8, esto es igual a la media aritmética. Vamos a deducir la fórmula de la media aritmética. Lo primero que veis es que en esta fórmula tenemos una división. Y en el denominador tenemos el número total de datos, que vamos a representar con la letra N mayúscula. O sea, la cantidad de datos va en el denominador. Mientras que en el numerador tenemos una suma. ¿Os dais cuenta que yo estas multiplicaciones las he juntado
con el símbolo de suma. Entonces, en matemáticas el símbolo de suma ya sabéis que se pone así. Lo hemos visto en otros vídeos. ¿Una suma de qué? Pues de la frecuencia por el dato, de la frecuencia por el dato. Es decir, daos cuenta. Nos vamos a fijar en este término de aquí. 1 es la frecuencia y 2 es el dato. Aquí, 3 es la frecuencia del dato 3. Aquí, 2 es la frecuencia del dato 4, es decir, el 4 aparecía 2 veces. Aquí, el 1 es la frecuencia del dato 5. Y ya por último, aquí tenemos que el 1 es la frecuencia del dato 8. Entonces, lo que estamos sumando todo el rato son las frecuencias de cada dato multiplicado por el dato correspondiente. Entonces, esta es la fórmula conocida para calcular la media aritmética de un conjunto de datos. Os la paso a limpio aquí. Para calcular la media aritmética de un conjunto de datos estadísticos usaremos la siguiente fórmula, justamente la que hemos deducido antes. Veis que es la misma, ¿no? Con n igual a la suma de todas las frecuencias. Es decir, n es el número de todos los datos y coincide con la suma de todas las frecuencias. Bueno, después de entender la media aritmética, que espero que os haya entendido, vamos a pasar a la moda, que es mucho más sencillo. No hay color. La moda de un conjunto de datos estadísticos es el dato que tiene mayor frecuencia. Es decir, el que más veces se repite. Y después de la moda, pues vamos a ver el recorrido, también conocido con el nombre de rango. El recorrido de un conjunto de datos estadísticos es la diferencia entre el mayor y el menor de estos datos. El recorrido también es muy sencillo, es decir, al final tanto la media aritmética como la moda y el recorrido son sencillos, pero los más fáciles de entender son la moda y el recorrido. Vamos a ver un ejemplo y en este ejemplo vamos a calcular pues tanto la media aritmética como la moda como el recorrido. Nos dice, las notas de sociales de 100 alumnos son, tenemos que han sacado un 1, un total de 4 personas. Han sacado un 3, un total de 15 personas. Han sacado un 4, un total de 5 personas. Un 5, un total de 30 personas. Un 6, un total de 20 personas. Un 7, 18 personas. Y un 10, 8 personas. Aquí os quiero hacer un comentario. Si os dais cuenta que aparece X sub i. ¿Y qué significa esa i? Pues esta i es un índice que toma, en este caso, ¿cuántos datos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Toma los valores del 1 al 7. Por ejemplo, si os preguntara por el X sub 3, vosotros tendríais que fijaros que el X sub 3, es decir, el que aparece en la tercera posición, es el 4. Sería el 4. Por ejemplo, ¿quién sería el X sub 6? Pues el que aparece en la sexta posición, sería el 7. Y lo mismo con las frecuencias. Las frecuencias también llevan el subíndice i. Si os preguntara por la frecuencia f sub 2, sería la segunda frecuencia, es decir, la segunda frecuencia que vemos es el 15. A ver, esto lo explico para que entendáis por qué siempre en las tablas de frecuencias aparece el x sub i y f sub i, es decir, para que entendáis qué significa ese subíndice i. Yo creo que es fácil de entender, pero bueno. Entonces, nos piden la media aritmética, la moda y el recorrido. Vamos a empezar calculando la media aritmética. Recordemos la fórmula que hemos deducido. La media aritmética es la suma de las frecuencias por los datos correspondientes. Eso en el numerador. Mientras que en el denominador es el número total de datos, que ya sabéis que el número total de datos coincide con la suma de las frecuencias. Por tanto, puesto que en el numerador me aparece la suma de las frecuencias por los datos, aquí lo que hacemos es, nos creamos una nueva columna, tenemos los datos, tenemos las frecuencias, pues nos creamos una nueva columna en la cual tenemos la multiplicación de cada dato por su frecuencia. Es decir, aquí
El dato es un 1 y la frecuencia un 4. Pues si multiplicamos 1 por 4 me sale 4. Para el siguiente dato, tenemos un 3 de dato y una frecuencia de 15. Pues tenemos que multiplicar 3 por 15. 3 por 15, todos sabéis que vale 45 el resultado. Para el siguiente dato, el dato es 4 y la frecuencia es 5. Si multiplicamos 4 por 5 es 20. Para el siguiente, yo creo que ya veis todos cómo va. Hay que hacer 5 por 30, que el resultado de 5 por 30 es 150. Para el siguiente dato hay que multiplicar 6 por 20. El resultado es 120. El siguiente es 7 por 18, que si lo hacéis sale 126. Y ya por último, 10 por 8, que si lo hacéis sale 80. Entonces, después lo que hay que hacer es sumar dos columnas. Por un lado hay que sumar la columna de x sub i por f sub i, es decir, tenemos que sumar todos estos números, y si lo hacéis, es decir, si sumáis 4 más 45 más 20 más 150 más 120 más 126 y más 80, si hacéis esas operaciones, os da que la suma es igual a 545. Eso es lo que va en el numerador de la media aritmética, pero también tenéis que sumar todas las frecuencias, es decir, tenéis que sumar 4 más 15 más 5 más 30 más 20 más 18 y más 8. Si hacéis esa suma, os da un total de 100. Entonces, os vuelvo a recordar la fórmula de la media aritmética. Era una división y en el numerador teníamos la suma de los datos por las frecuencias, mientras que en el denominador tenemos el número total de datos, que también es lo mismo que la suma de las frecuencias. Entonces, tenemos que el numerador hemos obtenido el número 545, mientras que en el denominador la suma de las frecuencias nos ha salido 100. Si hacemos esta división, nos sale que la media aritmética de esta distribución de datos es igual a 5,45. Pues ya tenemos resuelto el apartado A. Ahora vamos a resolver el apartado B. Es mucho más sencillo. La moda, vamos a simbolizarlo con la letra M. Recordar que es el dato de mayor frecuencia. ¿Y cuál es el dato de mayor frecuencia? Pues tenemos un 4, un 15, un 5, un 30, un 20, un 18 y un 8. Pues claramente el dato de mayor frecuencia es el 5. Es decir, la mayor frecuencia es el 30, pero el dato, es decir, lo que tenemos que contestar es el dato, es el 5. Entonces, la moda en este ejercicio es el número 5. Y ya por último, en el apartado C nos piden el recorrido. El recorrido es igual a la diferencia, vamos a simbolizarlo con una R, es igual a la diferencia entre el mayor dato, que es el número 10, y el menor dato, que es el número 1. Mayor dato, menor dato. Por tanto, el recorrido es 9. Pues ya tenemos terminado el ejercicio y como estoy seguro que lo habéis entendido todo, os planteo un ejercicio para vosotros. El enunciado dice lo siguiente. Las temperaturas máximas en una ciudad durante un mes, medidas en grados centígrados, han sido las siguientes. 25 grados, 24, 24, 23, 21, 21, 23, 23, 24, 24, 25, 26, 26, 26, 27, 26, 27, 30, 30 y 30. Nos piden en el apartado A que construyáis una tabla de frecuencias. En el apartado B hay que calcular la media aritmética. En el apartado C hay que calcular la moda. Y por último, en el apartado D hay que calcular el recorrido. Os tienen que salir los siguientes resultados. En el apartado B, la media aritmética os tiene que salir 25,25. En el apartado C, la moda, 24 os tiene que salir. Y en el apartado D, el recorrido, os tiene que salir el número 9. Pues terminamos la clase de hoy.
Espero que os haya gustado el vídeo y, como siempre, lo más importante, espero que lo hayáis entendido absolutamente todo. Nos vemos de nuevo en el próximo vídeo.